doctor Eduardo Durán Gómez, director de la Academia Colombiana de la Lengua. Habla un poquito más duro. Ok. Doctor Eduardo Durán Gómez, director de la Academia Colombiana de la Lengua, miembros honorarios de números y correspondientes, amigos y amigas. Agradezco a la Academia Colombiana de la Lengua este honor, especialmente a Guiomar Cuesta, que fue mi guía, mi madrina, y me convenció que siguiera el camino de aceptar este honor. Realmente, al principio no entendí por qué yo, extranjera, con muy pocas publicaciones, hay una diferencia de opinión, pero muy pocas publicaciones internacionales o reconocidas. Y afuera de los que hacemos en el Museo Rayo, la mayoría de las cosas las publiqué en las ediciones embalaje del museo. A la conclusión llegué a la conclusión que ha sido el encuentro de poetas colombianos que llega a su 40ª versión en el 2024. La razón por ese honor que me hacen, ahí les puedo decir que esa labor merece ser reconocida por el país, por Colombia, que es mi país adoptivo. Aunque sería preferible darle al encuentro mismo este premio, porque son las centenares de mujeres participantes que lo han formado. Acepto este honor sabiendo que soy la representante de todas estas voces y agradezco profundamente a las personas que han querido dar a conocer aquel mujerío. Muchas gracias, de verdad agradezco. Espero que entiendan lo que estoy diciendo. Lengua materna, filología de una vida, es un poquito un ensayo autobiográfico, así que perdonen el yoyeo, como decía Oliverio Girondo, perdonen el yoyeo. La expresión lengua materna del latín lingua materna, para referirse al primer idioma hablado, se encuentra en todas las lenguas romances. Así, limbe materna en rumano, langue maternelle en francés. También en las lenguas germánicas estamos con Muttersprache en alemán y Mother Tongue en inglés. En todas está la madre, en todas es la voz humana que se evoca a través del cuerpo femenino que la produce y la entrega a los hijos e hijas desde el principio. Las primeras personas hablantes quisieron expresar esa percepción de lo originario con su
con una madre y su criatura. Quizás la Virgen amamantando a Jesús, con las sílabas, las palabras y la música. La palabra madre también empieza por la M. En muchas de las lenguas antiguas ya no habladas, como el sánscrito, como es matri en sánscrito. En la lingüística, estas lenguas se denominan igualmente lenguas madre y se representan como árboles con ramas. Además, el sonido quiere decir que algo es delicioso. Los labios recuerdan el sabor y el placer de amamantarse. La palabra matri del sánscrito se reencarna en los idiomas del árbol indoeuropeo. En las lenguas romances, lengua materna se asocia por el sonido con leche materna, late, lapte en rumano, le en francés. Todo lo que tiene que ver con la lactancia, el seno, los labios, la lengua. Las primeras palabras susurradas en el líquido amniótico por el cordón umbilical y por la piel de las criaturas en el vientre de la mamá. Las mujeres, con M, mujer en latín, OW, woman en inglés, transmiten su voz a hembras y varones. Las mujeres, con M, ya nacidos, los cría ella con arrullos, oraciones, cantos, rondas y juegos en los que vibra toda la cultura y toda la música. Los alfabetos escritos a través de los que podemos descifrar las lenguas de la antigüedad trazadas en piedra, hueso, arcilla o con tintas vegetales en las paredes de las cuevas, reflejan esta conexión lengua-cuerpo. En las civilizaciones como la siro-babilónica o la egipcia, empezaron a elaborar alfabetos que representan fonemas o conceptos visuales donde los sonidos se esconden en ideogramas. Las letras o dibujos como el cuneiforme y los jeroglíficos se usaron para llevar registros, hacer decretos y luego contar historias, escribir poemas, como la épica de Gilgamesh. Hay hallazgos arqueológicos que nos revelan el secreto de estas lenguas ya no habladas. La piedra de Rosetta, inscrito, permitió descifrar el sentido en los templos pirámides, el sentido de los jeroglíficos en los templos y pirámides de Giza y Khartum. El texto, un decreto de la piedra Rosetta es un texto, un decreto de la época ptolomeica. Está en 3 escrituras: jeroglífico egipcio, griego antiguo, griego demótico. El fundamento de la lingüística comparada, el descifrar la clave que nos permite eventualmente llegar a ese sonido inicial, la sílaba ma. La filología, amor por la palabra, como ciencia, se centra en descifrar los textos y trazar la historia de la escritura y su relación con las lenguas habladas, pero significa mucho más como acercamiento al misterio del pasado y como exploración del verbo y su música más antigua. La filología es también la poesía. En el siglo pasado, una arqueóloga lituana se dedicó al estudio de la prehistoria del centro de Europa y Asia Menor y propuso que existieron pueblos prehistóricos del Paleolítico hasta la Edad de Bronce
cuya mitología se centraba en una diosa universal. En un texto publicado en 1993 en las ediciones de embalaje del Museo Rayo y leído en el 9º Encuentro de Poetas Colombianas, presenté el libro El lenguaje de la diosa de la arqueóloga Marilla Gimbutas como un texto fundamental para las mujeres poetas. La arqueóloga nos muestra los signos geométricos que aparecen en figuras de barro, hueso, piedra y metal de la prehistoria y nos demuestra que son representaciones del cuerpo de la diosa y sus ciclos. Se transmutan en símbolos metafísicos, dice Gimbutas, estableciendo una compleja red de conexiones entre cuerpo, símbolo y las fuerzas naturales, rituales y mitológicas. Por ejemplo, el primero que vemos es una V corta, que se manifiesta como un triángulo abierto, cerrado, con el ápice hacia abajo, al revés, conformaría la letra A mayúscula. La autora demuestra que este signo se basa en el pubis, que en las esculturas más antiguas de la madre fecunda y a la vez virgen es delineado así. Ahora, para sentir la fuerza de este triángulo, miremos en nuestros idiomas modernos la palabra en castellano y en latín vulva. Entre sus dos triángulos está intercalado lo que en latín era también una V, la U, que se escribía así en latín, y la A, que en mayúscula es otro triángulo invertido. Las palabras virgen y vagina, que vienen del latín también, las contiene, y vida, por supuesto. La M de madre en las primeras palabras pronunciadas también tiene un pictograma en el alfabeto de la diosa. Son los senos que se transforman en montañas y se invierten en un río que fluye hacia la M de mar, la madre de toda vida. La relación entre los símbolos visuales y los sonidos nos lleva hacia una sinestesia poética que persiste en el habla actual y real y en la literatura. Una palabra contiene toda su historia y toda su conexión cósmica. Gimbutas tuvo la audacia de encontrar que las mujeres hemos sido desde siempre el origen tanto de la lengua hablada como de la escritura. Cada garabato, cada quipu, cada glifo, cada piedra tallada, cada mano impresa en la cueva habla una lengua materna. ADN oral escrito en sangre propia en las hojas de papiro. Queremos saber de dónde venimos. Los rastros de la tatarabuela, de dónde sus ojos claros y los míos oscuros. Cómo caminaron mis antepasados dejando sus huellas con una larga frase en el barro hecho piedra. La tierra es un palimpsesto donde se inscribe siempre como en una partitura el sonido de la voz humana. Las migraciones, las guerras, transforman con su paso cada lugar habitable, donde podemos leer en las piedras enterradas y los muros de las casas el eco de voces extinguidas. La tierra lleva como un manto un cruce de caminos anudados por peregrinos, cuyos huesos fósiles a veces se asoman a la superficie. La lengua materna tiene su propia lengua madre y esta también nació de otra madre, otra abuela. Como nuestro árbol genealógico tiene un tronco y ramas, así nuestra lengua materna renace siempre y sus hojas reverdecen en susurros y florecen en canto,
Para cada persona es diferente la conciencia de lo que sus palabras llevan. Para mí, esta conciencia es razón de ser de la poesía que atraviesa todas las artes, todas las culturas, que corren por mi sangre, que danzan la danza espiral del ADN. ¿Cuál es entonces mi lengua materna? La que hablaba mi madre originalmente, la que hablaba con mi padre y conmigo, la que hablábamos todos en el lugar de su destierro donde nací. Mi madre, Graziana Onichu, rumana de nacimiento y filóloga de vocación y de profesión, era también políglota, porque en su casa las mujeres hablaban alemán, rumano, romaní y húngaro. Este último porque Transilvania pertenecía al Imperio Austrohúngaro y en las escuelas se hablaba húngaro. En Rumanía, como decía ella, todo el mundo educado hablaba francés en aquella época de principios de siglo. La casa en el pueblo que se llamaba Abrut, en las montañas blancas Munzia-Fuseni de Transilvania, era una matriz de verbos, las sirvientas eran gitanas. Toti le daba leche a mi madre y hablaban su idioma, fragmentos del que Graziana guardaba en su memoria. Simeon Onichu, cuyo apellido revela su origen en la antigua Dacia, era rumanista y quizás conspiraba contra la ocupación por los húngaros. En los jardines de la casa matriz había estatuas romanas y en el túnel excavado para huir de los turcos durante el Imperio Otomano, monedas con la cabeza de Trajano. Durante el Imperio Otomano, con la cabeza de Trajano. La casa, con su filigoria, palabra que usaba mi mamá, que es un gazebo, susurraban palabras raíz de la lengua madre en los oídos de las niñas, nietas de una abuela que hablaba doble alemán, de una antigua comunidad sajona de su primer esposo y el de la Austria del segundo. Graziana y su hermana Mariuada llevaban nombres más latinos, muy latinos, impuestos por Simeon Onichu. Mi abuelo de ojos azules y cabello y bigote oscuro, químico y farmacéutico, inventor de una vacuna para ovejas. Las cuidaban pastores con sus callados y sus flautas de pan que se llaman fluyer en rumano. Sus rebaños nublaban las laderas de las montañas. Los pastores, con sus chalecos bordados, sus pantalones de fieltro, tocaban las flautas, así como los pastores españoles tocaban las propias. Ellos y los gitanos cantaban lamentos llamados doina, que llegaron a permear mi poesía, como también lo hizo el flamenco de mi padre. Nunca hablé rumano porque mi madre y yo hablábamos español, pero creo que cuando estaba in útero sentía una música desde sus recuerdos. Le escuchaba hablar en sueños y murmurar mientras les escribía a sus parientes desde Brooklyn, Nueva York, donde mis padres vivieron su doble destierro. A ver. Cuando era pequeña, mi nombre, Agedika, el diminutivo se usaba también en rumano. Ella me contaba de su casa, de su propia abuela y de la mía, de su hermana. La vi llorar la carta en la mano cuando murió su abuela. Yo la
acompañaba al correo de donde mandaba ropa, comida enlatada y otras maravillas, tanto a Rumanía como a Granada, donde vivía una hermana de mi padre y mi prima Esperanza. Ella, poeta, actriz, estudiante de literatura, quien me inspiró a mí a ser poeta en un diálogo de ajimeces y espejos que duró hasta su muerte hace 2 años. Me arrepiento de no haber aprendido el rumano y celebro a la prima española que como otro yo en una vida paralela escribía sonetos. Fui una sola vez a Rumanía, a aquel país de montañas blancas y verdes, iglesias pintadas por fuera con demonios y ángeles, casas talladas en madera, bordados sublimes geométricos para país de gitanos e indios y judíos sefarditas, de leyendas hermosas y príncipes terribles que se llamaban voivodas, como Vlad Tepes, original de Drácula. Allí en el pueblo de Albayulia me encontré con mi abuela, las tías abuelas y primos. Como ya estaba enamorada de Colombia, no eché raíces en mis raíces. Caterina Kander, mi abuela se llamaba así, Kitty, que había montado a caballo con guantes de gamuza, fue doncella de honor a la reina y bailaba vals en Viena, de los chocolates y el café venidos desde mi América. Nunca volví. Está en mi memoria el habla de los cantos, de los míos, perdón. Queda en mi memoria el habla de los míos, lleno de vocales, ues, ies, pronunciadas de varias maneras diferentes a las ibéricas, de consonantes susurradoras. Yeshvetitza la portitza que stiaptenta digo, Yeshvetitza la portitza que talión. Corre, niñita, a la puertecita que te espera el talión, el príncipe. Las variaciones se indican y no en toda la información que tienen. Graciana tiene un puntico debajo. La T que dice que es C, no T. Años después de mi única visita, ya muerta la abuela y las tías, ya perdido el contacto familiar, fui a Budapest, Hungría, con un marrayo, donde me encontré con el río que atraviesa Hungría y Rumanía, con nombres diferentes. Escribí un poema que se llama Doina, del cante de rumano. Mi madre ya estaba anciana, nunca más había vuelto a su país, pero antes de morir en 2000, repetía en inglés, I want to go home, a la casa materna, a la lengua materna, a las nieves siberianas de sus navidades. El rumano, el Danubio, es Dunaria y Duna en húngaro. En el lecho del río viven dormidas voces de mujer que lo vieron nacer como la leche azul cuando el tiempo aún se parecía a la tierra suave de hierba, de árboles danzantes y conscientes, matizada de venas coruscantes de diferentes fuegos interiores. Sus vocales hacen ecos violetas o de oro en los ojos enormes y visados de mitos por donde pasaba el río hablando con su voz, la voz de mi madre. Tan enamorada entonces como yo ahora de un viajero viéndolo volver. Sus ojos irradiaban caminos, como si el andar fuera luz. Le traía en las manos palabras como alcázares y azares, por las que la vestía del deseo que me quería ser nómada como ellos. Es un poema mío del año Catapult.
Graciana Onichu estudiaba lingüística con especialización en filología románica. Amaba la cultura de su país con pasión. De niña iba a visitar a un leñador que vivía en la propiedad de su familia. Era una gran lectora en el idioma que fuera. En la universidad conoció a un profesor carismático que le traía dos pasiones más, la lengua y la literatura española de España, la poesía de Federico y toda su generación, los romances, los autos sacramentales, la música, el arte. Le traía además el Japón, de donde llegaba. La historia de Genji, de la dama Murasaki, la primera novela del mundo entero, y el teatro no. La lengua materna de Graciana, tan antigua, tan rica, tan llena de misterios, tan música, empezó a trenzarse con el mundo arábigo andaluz y sus sílabas escritas en el estuco de filigranado de la Alhambra y otros alcázares. El poeta Miguel Pizarro le compartió su léxico, sus experiencias en tierras lejanas, le empezó a hablar de amor. Él le escribió un poema de 3 estrofas. Este es el poema, Niña de nieve en la arena. Niña de nieve en la arena, cuando el sol te dé, quedará lo gris. Y la segunda estrofa, niña de nieve en el pino, niña de nieve en el pino, cuando el sol te dé, quedará lo verde. La tercera y la cuarta, niña de nieve en el monte, cuando el sol te dé, quedará la peña. Niña de nieve en el río, cuando el agua canta, quedará el frío, tu frío, tu frío. Según Graciana, este poema, de forma antigua y tradicional, se lo dedicó Miguel Pizarro en uno de sus encuentros. Es una descripción de ella, muy blanca, de pelo rubio, plateado, y ojos grises que a veces se tornaban verdes. Pero es mucho más, es también una ofrenda de una tradición diferente a la que ella, que al mismo tiempo, a la de ella, perdón, que al mismo tiempo reconoce a Rumanía, su tierra, los inviernos esteparios, sus pinos. La niña es la nieve es la niña. Me atrevo a pensar que la arena es la arena del sur caliente de Federico García Lorca. ¿Qué pasará con la niña Graciana si pisa la arena, el ardor seco de un amor en otro idioma? Quedarán solo sus ojos grises como charquitos de agua para el sediento, bajo los pinos de las montañas blancas de Transilvania. Los ojos tornasol de la niña reflejan lo que une a los amantes. Creo en este caso futuros. Más tarde, Graciana, ya la amada, presentó una conferencia acerca del poema Romance sonámbulo de Federico en el Ateneo de Bucarest. La peña de la siguiente estrofa no está en los Cárpatos, está en la ciudad natal de Miguel, Alájar, Huelva, en la sierra de Aracena, donde había una cueva secreta de alquimistas, donde había nacido María de los Ángeles Zambrano, la madre de Miguel. La última estrofa revela la niña ausente ya en la peña, completamente unida al río, al agua que cuando el amor florece canta, metáfora del amor consumado en las obras de Lorca. Estas palabras que mi padre le ofreció a mi madre entraron a su conciencia de mujer y permanecieron como huella de un eco en su mente. Mientras yo crecía en su vientre, mientras mi padre canturreaba cantes andaluces y ella canciones rumanas, como el del caballo blanco de silla verde que se perdió en Foxán, verde que te quiero verde, y yo después de conocer a Colombia escribí un libro llamado
color y palabra que sella nuestra historia, sinestesia de lenguas. El rumano y el español se trenzaban en los primeros años de mi vida, pero también llegó otra lengua más lejana, más extraña, que mi padre entonaba en las tardes y mi madre recogía como pétalos de los cerezos sagrados de nuestras primaveras en el jardín japonés del Jardín Botánico de Brooklyn, Nueva York, de mi primera infancia en japonés. Miguel Pizarro vivió casi 12 años en el Japón, con retornos intermitentes a su país. Finalmente viajó a Rumanía como agregado cultural de la República. Allí conoció a mi madre. Su experiencia de vida en el país del sol naciente lo transformó completamente, ya que aprendió a hablar y leer y escribir japonés. Su pensamiento se nutrió de las religiones, la filosofía, el arte y la filosofía de aquel lugar para los europeos misterioso. Escribió en sus últimos años de exilio en Brooklyn una obra de teatro sincrética que fusiona sus dos culturas, un drama no titulado Auto de los Despatriados. Él pensaba que los no que consideraba sublimes se podían comparar a los autos sacramentales en su forma y su contenido. Los personajes de esta obra de teatro singular corresponden a los de los no, así como la trama. Lo escribió en romance, el de los autos, lo cual corresponde al uso de la poesía en el no. El tema es el destierro que él, mi madre y su generación vivieron. En una de las escenas clave, cuando Sofía, el personaje central, Ochité, en el no, revela su identidad y dice: como una carta sellada en ti, vine a que me abrieras, sin conocer el mensaje. Siendo yo la mensajera, escrito estabas en mí, sin saber yo la letra. Miguel Pizarro, autor de Los Despatriados. ¿Cómo no hará esta obra parte de mi lengua materna? El español envolvió al rumano en que soñaba mi madre encinta de mí, y mi padre le hablaba desde antes de mi nacimiento del Japón. Le cantaba a ella cancioncillas en japonés, como les había cantado a sus hermanas cuando volvía a Granada. Como yo le pondría años después un disco de las 4 estaciones de Vivaldi a mi hija en mi vientre, estas palabras japonesas, ese no, me alcanzaron a llegar a la memoria de antes que tenemos todos. Lo japonés hacía parte de lo español de mi padre porque él se definía como nómada. ¿Queréis saber de mí? Mirad mi vida, corriente como el agua del arroyo, de su misma presura desprendida. Los personajes del auto son peregrinos, gente en diáspora como él. Los hijos e hijas de los despatriados absorben aquellos tonos, aquella música perdida y de los orígenes. En su respuesta a Honda, que es el otro personaje, Sofía habla de algo que se acerca a la filología. Es el desciframiento y comparación de textos que han sido separados de su lengua, como la piedra de Rosetta. Las cartas que cruzaron mares para ser lloradas hacían parte de los diálogos entre amantes. Pero Sofía habla de sí misma como una carta sellada en ti. La guarda como un mensaje cifrado. Honda, separado de ella por la guerra. De Honda, separado de ella por la guerra. Las cartas perdidas que ellos escribieron
como las de mis padres, están capturadas en letras. El aliento que las pronunciaba está implícito en la escritura. Al abrirlas, al abrir el recuerdo, Sofía en el futuro las resucita. El ADN de su habla, Miguel Pizarro, traía otra corresponsal, de la que no conservo las cartas, María Zambrano, su amor de juventud, su prima hermana, con quien se imaginó la España de la generación del 27. Al leer las obras de la gran filósofa, escucho la de mi padre en sus cuadernos. Cuando fui a Japón con mi esposo colombiano, el español redivivo en mi boca, transformado por las sílabas verdes de Colombia, visitamos los lugares donde mi padre había estado. Imaginé con sílabas que nacieron entre los labios de mis padres un viaje en el tiempo, cuando las ausencias se encontraron para vibrar en sus propios acentos. El fantasma de mi padre joven al lado del kimono en que amó el musgo de los cuerpos y las piedras nos acompaña con un soplo del shakuhachi, invocando el bramido del corzo que llama a su pareja al ritual que nos acerca al tañido de bronce, último sonido antes del paso a la otra orilla. Nos quedamos allí en el jardín sereno, donde la cercanía que tiene, el jardín sereno peinado con peine de geisha. Nos quedamos dos sombras entrelazadas, dos bocas invisibles para siempre. Las sombras no se rompen, las sombras no se rascan, permanecen en el recuerdo, desentendidas de su destino de carne y hueso. En otra parte, mi padre nos vela desde la cercanía que tienen las piedras y las sombras en el olvido. Este poema, escrito después de la muerte de ambos, mi padre y mi esposo, en un viaje que hice sola al jardín en Kioto, expresa tanto el misterio de los reencuentros con los muertos, como la presencia de la ausencia, como la reaparición de las palabras dichas en un pasado remoto o reciente, que permanecen en la memoria individual y colectiva. La lengua materna es la memoria tanto de la madre como del padre, los abuelos, los ancestros. La contiene cuando se une ella la contiene cuando se une con el amante hablante. Hay momentos en que las escuchamos en otras voces, momentos en que las pronunciamos y sabemos de alguna manera que es el habla madre, el habla ancestral. Irrumpen o entran sigilosamente en el poema como olas de la mar madre, acarician o destrozan el tiempo, nos conectan a los caminos que anduvieron arrastrando la manta azul de sus diásporas, los humanos y humanas. Los alfabetos y los palimpsestos que dejaron los templos y los zigurats y las pirámides cubiertas de símbolos dan fe de un murmullo constante, una música perdida en el oído de los simunes, una nana apagada de todas las madres. Hija de migrantes, recibí el mensaje cifrado que adiviné en los libros y en la vida busqué en mi hija, casi inconscientemente, la Navidad. He pasado en la hora. ¿Qué? Sí. Pues, me quedo ahí. El resto tiene que ver con Colombia y el encuentro. Tenemos que sea un pedacito para ti. Bueno, quizás Y te leemos el de boletín. bueno, sí, Claro, gracias. claro, en su totalidad. Es la primera mitad. Entonces, vamos a hablar al final del encuentro.
poca disciplina tengo. Mi hija, poema a mi nieto, voy a leerlo, está en la parte donde hablo de la familia con rayo. No lloraste, dijiste solo de aleluya, que brotaba creciendo llama de lumbre. De mis labios a la sonrisa de tu madre, te vi nacer. Mis ojos abrieron para beberte entero, a sorbos de alegría y de carmín encendido. Mi boca se abrió para que se deslizara por mi garganta el verbo de tu ser, verde y expansivo como un samán, el verbo de tu movimiento veloz como las rayas de las cebras por las sabanas de África. Cuán abiertos mis ojos y mi boca a tu presencia, para mantener. Las ancianas pitonisas y adivinas. Ok. Las ancianas pitonisas y adivinas viajamos en el tiempo. Traspasamos las barreras, encapsulamos la vida para vivirla de nuevo. Las almadres cambiaron la vida de viva voz el palimpsesto de nuestro recuerdo. Nos hicieron soñar en otros sueños. Son una nueva lengua materna para las que las escuchamos. Esto se refiere a algo, un título que tiene Rina, que tuvo Maruja Vieira, Matilde Espinosa, y otra, Gloria Cepeda Vargas, y otras mujeres que alimentaron el encuentro con toda su sabiduría, que participaron, que dejaron que las demás poetas las conocieran. Muchas de ellas escribieron prólogos para otras poetas más jóvenes en ese encuentro que hacemos todos los años en Rondanillo, Valle Jauja. Y quizás las voces más transformadoras del encuentro de poetas colombianas son de las mujeres negras del Pacífico. Las personas que hablan de inclusión, entre ellas yo, se equivocan porque implica que tenemos una verdad entre las manos y que generosamente dejamos entrar a nuestro recinto a unas foráneas. Lo que ellas, y afortunadamente cada vez son más, representan es una verdad muy por encima de un encuentro que las incluye. Al levantar las voces surgidas tanto de la tradición oral como de lo más profundo y original de cada una, nos están incluyendo a nosotras y enseñándonos que la poesía, como las lenguas madre, es una expresión de lo más profundo de nuestra humanidad. Como las mujeres indígenas, incluidas también en el encuentro las negras, que llamamos almadres negras, porque descubrimos, diría muy tarde, que su aporte era igual a las de las almadres y que su ancestralidad es indiscutible y clave para entender la poesía de la mujer a través de los milenios. Quisiera decir todos los nombres, citar fragmentos de los poemas que aparecen en universos cada año, hablarles de las indígenas Misak y su himno cantado en 1992 en el Museo Rayo de Hermelinda Calambás y su hija Claudia Marcela. Quiero citar poemas de todas las almas negras para que ustedes sientan esa fuerza, ese dolor que nos nutre y nos sostiene a las demás mujeres. No solo eso, sino que hemos respondido a ese llamado tan urgente con nuestra propia poesía. Incluir no es solo dejar a una mujer sentarse entre nosotras, sino dejar que su voz nos penetre y nos transforme. El ancestro negro es también nuestro ancestro. Eso dice Mari Grueso, imponente lideresa de las almas negras, en su poesía Despedazando Silencio.
Aquí tienen frente a ustedes una negra de verdad, tataranieta de guerreros que lucharon sin descanso, contribuyendo a su aporte a las naciones del mundo edificar. Y levanto mi voz para despedazar el silencio cuando las ondas sonoras se esparcen asoladas por el viento. Y en las turbias aguas de los ríos se oyen ladrar las piedras, arrastran el mar con cara aún de sorpresa a sus grandes ojos abiertos que ya no miran la noche ni los días de los pueblos. Marigüeso Romero está en los versos 31. María Teresa Ramírez, participante del cuarto encuentro de poetas mucho antes de ser Madre Negra, captó la esencia del encuentro al improvisar un poema que nos incluye citando versos a nosotras todas. Y se llama Lo que me llevo sin permiso, a potro fuego, en mi cintura para cabalgarlo en la elíptica ancestral de mis caderas, la cantina plateada de la leche que reparte el viejito de las flores. Son fragmentos de poemas que ella escuchó. Me llevo las llamas de la muerte mensajera, de Ares calzando sandalias de caún. El poema también, voy a terminar, contiene un fragmento de mis silabeos que ella incluyendo en su universo, que ella fue incluyendo en su universo, y no nosotros. No puedo dejar de hablar de Encarnación García, maestra de la trova campesina, que nos llegó con la lengua materna de Colombia y que terminaba sus recitales poéticos con la palabra fin. El poema también contiene, así les ofrezco la lengua materna colombiana, la que las mujeres que se reúnen conmigo en julio cada año me han ofrecido en sus voces poderosas y músicas. La lengua materna, aunque no lo sepan, renace y se reconstruye en el curso de nuestras vidas. Mar, 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 madre, magrimba, marmullo, madre. Bueno, es un placer verdaderamente darle la bienvenida a Águeda Pizarro Onichi. Ella ha hecho una pequeña introducción diciendo que no tiene los méritos en ella suficientes, que es el encuentro que ella ha creado y las poetas que llegaron las que tienen los méritos, pero yo voy a decir todo lo contrario y que ustedes escucharon su disertación en la cual podemos inferir una cantidad de cosas. Ella nació en Nueva York en 1941, está radicada en Roldanillo, Valle del Cauca, hija del poeta español, profesor y diplomático Miguel Pizarro Zambrano, 1897-1956, y de Gratiana Onichu, 1912-2000, una aristócrata y filóloga rumana, quien fue alumna suya en la Universidad de Bucarest. Su padre era primo de la importante filósofa María Zambrano, el amor de su juventud, así como amigo y colaborador de Federico García Lorca, Jorge Guillén y Pedro Salinas. Exilado en 1939 debido a la Guerra Civil Española en Nueva York, como lo decía Águeda, y se casó con Gratiana en Carson City, en Nevada. Águeda Pizarro Rayo, poeta, gestora cultural y directora de los encuentros de poetas colombianas del Museo Rayo, desde el 2010, después de la muerte del maestro Rayo, asume la presidencia de la Junta Directiva y la dirección del Museo Rayo, la cual desempeña hasta la fecha. Estuvo casada con el pintor colombiano Omar Rayo y fruto de esta unión nace su hija Sara Rayo Pizarro,
quien también es artista y continúa con el legado dejado por su padre. Se tituló en estudios latinoamericanos en Barnard College. En 1963 realizó un doctorado en filología francesa y romance en la Universidad de Columbia, Nueva York, graduada en 1974. Trabajó en Barnard y en la Universidad de Columbia, donde dictó cursos de literatura latinoamericana entre 1974 y el 2009. En 1984 obtuvo la beca Fulbright, con la cual desarrolló intercambios y lecturas de poesía femenina, dándole énfasis a Virginia Woolf y Alejandra Pizarnik. Su primer viaje a Colombia lo realiza con el maestro Rayo en 1969. Bueno, ha escrito múltiples ensayos. Ella dice que no son suficientes, pero pues la lista es gigantesca. Los poemas de ella los ha publicado en las ediciones Embalaje, que son las ediciones del museo, y son innumerables, pero no puedo excederme. Sin embargo, quiero mencionar solo los títulos que resumen su hoja de vida. En cuanto a las publicaciones, son ensayos para antologías y disertaciones, artículos, prólogos, libros en literatura, publicaciones en arte, libros, artículos, lecturas de poesía y conferencias. Y ella cree que no es suficiente, pero la lista es impresionante. El rumano y el español se trenzaban en los primeros años de su vida, pero también llegó otra lengua lejana, más extraña, que su padre entonaba en las tardes y su madre recogía. Miguel Pizarro vivió unos 12 años en el Japón, con retornos intermitentes a su país. Finalmente viajó a Rumanía como agregado cultural de la República Española y allí conoció a la madre de Águeda. Y como bien dice Meira del Mar, Águeda siempre con la impronta de la nostalgia heredada de sus padres de las patrias distantes. Águeda se pregunta, ¿cuál es entonces mi lengua materna? La que hablaba mi madre originalmente, la que hablaba con mi padre y conmigo, o la que hablábamos todos en el lugar de nuestro destierro donde nací. Con Omar Rayo se conocen en 1961 en Nueva York. Empezaron a salir, dice Águeda, me regaló 100 años de soledad de Gabriel García Márquez y ahí fue el acabose. Lo leí y me pareció lo más poético y lo más interesante. Me regaló libros de Carlos Fuentes, de Juan Rulfo, porque él conocía a todo el mundo, a todos los escritores del mundo literario. Había estado en México, hablábamos de ellos, alababa mis poemas. Él decidió publicar un libro mío que era de mis cartas a él. Yo le decía que eso no era legítimo y me obligó, como Pigmalión estaba creando como poeta. Llegó a Colombia con él a inicios del 69 y llegó directo al café automático. Ahí conoció a León de Grey, hizo un poquito parte de los nadaístas, porque su poesía dizque era erótica, a ella le parecía de una gran inocencia. Mi obra se llamaba Aquí beso yo. Cuenta Águeda que ella estaba estudiando y venía de vacaciones a Colombia con él. Rayo iba y pasaba el verano en Nueva York y regresaba en el invierno a Colombia. En los 70 y 80 la cotidianidad de Águeda transcurría entre sus clases de francés y español en diferentes universidades de Estados Unidos y los viajes que realizaba a Colombia. En estos años pudo darse cuenta del machismo que circundaba el ambiente nadaísta y de conocer la obra de Alba Lucía Ángel. Águeda pudo reconocer la precaria situación de la mujer en la poesía y en el arte colombiano. Ella era conocedora del movimiento poético feminista en Estados Unidos y entendía la necesidad de situar a la mujer artista y poeta en el lugar que merece. Por eso funda el encuentro en 1984. La primera vez, 7 quijotescas poetas declamaron sus versos ante un público que ascendía a la escandalosa cifra de 3 personas. Este año se celebró el encuentro número 39 y además de incontables poetas, 5 días de programación, exposiciones, obras de teatro y un auditorio de la Sala Rayo
lleno y con momentos muy mágicos que estuvo todo el tiempo copado. El Encuentro de Poetas Colombianos 1984-2023. El espacio del encuentro nació 4 años después de la inauguración del Museo Rayo en 1981, después de que el maestro Rayo llegara de Nueva York y como resultado de la investigación para la tesis doctoral en literatura de la poeta Pizarro. El Encuentro de Poetas Colombianas se celebra cada año en el Museo Rayo en Roldanillo, Valle del Cauca, y es obra de esta gran poeta, de Águeda Pizarro Rayo y de su esposo Omar Rayo. En el primer encuentro participaron Elvira Alejandra Quintero, Ana Milena Puerta, Gilma de los Ríos, Carmelina Soto, Nelly Arias de Osa, Dominga Palacios y Águeda Pizarro. En el segundo encuentro 12, en el tercero 33 y hoy más de 300 poetas asisten al encuentro. Mujeres de todas las regiones de Colombia y de países vecinos llegan a Roldanillo. El encuentro no tiene ninguna preselección, solo se necesita tener alma y mente de poeta, pararse en un atril y leer sus poemas. Llegué al tercer encuentro de poetas colombianas luego de haber iniciado un proceso de investigación sobre las poetas de nuestro país junto con la escritora Teresa Rosso Mulhouse, quien hacía el estudio para su tesis doctoral en literatura en los Estados Unidos. Pero siento, luego de acompañar a Teresa en este proceso, la necesidad de continuar asistiendo para descubrir las voces de las grandes poetas colombianas, porque todas en ese momento éramos unas absolutas desconocidas. Y desde esa fecha asisto y por casualidad encontraba una buena poeta, como fue el caso de Gloria Cepeda Vargas, quien era mi amiga, y deseaba desde hacía muchos años regresarse a vivir a Caracas porque había vivido allí y tenía sus hijos y algunos poetas amigos muy queridos. Le insistí que no lo hiciera, que su lugar como poeta era su país y debía asistir al encuentro del Museo Rayo y posicionarse, cosa que hizo, y Águeda y Omar desde el primer momento amaron su poesía y ella se transforma luego en una madre del encuentro, son las mujeres de más alto rango, pues las que ya han trascendido. En 1989 conozco a la poeta Marga López Díaz y la invito a que asista al encuentro. Ella se convierte al año siguiente en tallerista del encuentro y lo es hasta la fecha. Y al año siguiente, Ediciones Embalaje le publica su primer libro de poemas. Ella nos cuenta que llevaba 30 años de poeta, pero nunca la habían publicado y que posiblemente, si el encuentro no lo hace, nunca lo habría logrado. Y ella se convierte también en una de las almadres y de las talleristas más importantes que hoy tiene Colombia. Mientras se realiza el encuentro, en las otras salas hay exposiciones de pintura, tanto del maestro Rayo como de alguna gran pintora que por lo general es colombiana. Exposiciones que la poeta Pizarro inaugura con hermosas e importantes discursos. Las ediciones de embalaje se inician en 1972, a partir del encuentro, y cada año se publica una antología Universos que reúne poemas de todas las participantes del encuentro. En estas ediciones se publica el premio ganador del concurso Ediciones Embalaje, el cual es toda una institución y las poetas lo esperan con ansiedad porque se preparan durante años para participar en este concurso. América Hispana y esencialmente Colombia han sido para Águeda el crisol de todas sus influencias, luz para su más sonora y profusa creación poética. Es una colombiana que se considera amazona conda y Águeda anaconda. Asimiló Colombia como ninguna mujer de nuestro país al comprender su dolor, sus contradicciones y desgarramientos. Cuando Águeda llega a Colombia como especialista en poesía de mujer, busca la obra de las poetas colombianas y no la encuentra ni en sus poesías ni puede localizarlas. Su labor la resume en estas palabras: sacarnos a nosotras del olvido y darme a mí una familia. Las primeras que vamos a escucharnos somos nosotras, y luego, quién sabe, hasta Odisea bajo el mar
vuelva y tome otra decisión. La literatura, según palabras de Águeda, que hasta ahora ha sido patriarcal, a la que estamos atadas no solo por dominación, sino por amor y admiración. Entonces, ¿cómo llegar a la originalidad, al despojo, a la sencillez de la expresión? He ahí el auténtico deseo de esta mujer en el encuentro. No queremos usurpar nada, sino tener lo que es nuestro, pertenecernos intelectual y físicamente, y a nadie más, ni por amor ni por conquista. Vencer el miedo no solo del hombre hacia la mujer, sino de la mujer hacia ella misma. Buscamos la creación de una identidad como mujeres y con ello evidenciar la hipótesis que con Alfredo esbozamos en nuestra antología Acraipa y Cuna, 15 poetas mayores peruanas, donde afirmamos: las mujeres poetas están más abiertas a estas poderosas corrientes. Esto se refleja además en muchos de sus poemas, que son la praxis de creación de un nuevo canon poético. Entonces el poema les permitió a las mujeres expresarse con toda libertad como un espacio de igualdad y de nivelación de las diferencias, reconociendo con su singularidad. Las poetas se ven marcadas en esta búsqueda por una voz propia, por el hallazgo de su yo poético. Y cuando Águeda llega al encuentro, ya había una pléyade de mujeres que desde el siglo XIX estaban marcando con su poesía una nueva Colombia. Y yo nombro a Margarita Gamboa, Laura Victoria, Matilde Espinosa, Teresa Martínez de Varela, Carmelina Soto, Emilia Yarza, Mella del Mar, Maruja Vieira, Dora Castellanos, Dominga Palacios, Gloria Cepeda Vargas, Rina Tapia de Guzmán, Olga Elena Matei Chavarría, Beatriz Zuluaga, María Cristina Mera, María Teresa Ramírez, Marga López, Marigrueso Romero. Estas mujeres nombradas se expresan en el poema no solo como amas de casa, mujeres domésticas o madres, sino como seres íntegros, en muchos casos expresando su intimidad y preocupándose por los asuntos importantes de su tiempo. Las mujeres que inician las publicaciones de sus libros de poesía desde el siglo XIX, buscan la legitimación de su obra poética, de su palabra, y esta búsqueda la lleva a alcanzar un estatus de posmodernidad en su poesía que continuará como una constante en este grupo de poetas que ya nombramos. Bueno, y para resumir el valor del encuentro de poetas colombianas para las poetas mismas, con este inmenso trabajo de Águeda Pizarro a través del encuentro de poetas, nosotras, las mujeres poetas, estamos recibiendo y creando nuestras propias raíces, escribiendo la historia de la que hemos carecido, que se remonta a la prehistoria y subyace en todos los idiomas de los pueblos. Un grupo de mujeres hemos abierto el espacio para el encuentro con la otra o con las otras poetas y también con esa otra yo nuestra. Este ha sido uno de los grandes logros del evento, el reconocimiento de la diversidad y de la calidad, sin prejuicios de clase, de color de piel. La poesía es la única que nos lanza a la escena y nos defiende y asimismo nos hunde en el olvido si no alcanzamos un buen nivel poético. El encuentro es un espacio abierto para que todas las mujeres demos inicio a una nueva obra y fortalecernos en, por y para la poesía misma. Allí la libertad es total, no existen fanatismos ni exclusiones. Es el templo de la palabra donde nos reunimos para escucharnos todas con el más profundo respeto, ávidas de conocernos y de alimentarnos de esa palabra nueva y renovadora que cada poeta nos entrega. Los encuentros nos han permitido las más hondas y radicales transformaciones al contacto con la poesía de nuestras hermanas en la palabra, y en especial con la poesía de Águeda. Al ella tener esas múltiples lenguas, ella hace unos juegos de palabras tan impresionantes que, es decir, uno se queda abismado frente a la obra de Águeda. Entonces yo pienso que ella en todas ha dejado una muy profunda huella, porque ella se sale de todos los cánones. Ella también es un canon independiente de todas las poetas colombianas. Los encuentros nos han permitido entonces esos radicales transformaciones. Por esa razón,
no se rechaza ni se excluye a nadie. Cada cual es capaz de llegar siempre más lejos, de producir mejores poemas, fruto del estímulo, del estudio, de los talleres y también de ese oficio poético diario, el cual va dando como resultado una obra más profunda y depurada. Existe ya un mujerío, como dice Águeda, que luchamos por la poesía como nuestro único y verdadero proyecto de vida. Recibimos un legado muy importante de nuestras antecesoras, a quienes hemos escuchado en el encuentro y que ya han desaparecido, como Matilde Espinosa, Meira del Mar, Maruja Vieira, Dominga Palacios, Dora Castellanos, Gloria Cepeda y Gloria María Medina, que murió este año. Y tantas otras, además de Dora y Maruja, acaban de morir. Por esta razón ya no somos una masa silenciosa, desconocida e insatisfecha, sino seres humanos completos, con suficiente capacidad crítica para discernir la importancia de nuestra poesía en el contexto nacional e internacional. A partir del encuentro, Roldanillo ha adquirido una nueva identidad cultural como centro poético. La ganancia del encuentro de poetas colombianas ha sido la democratización de la cultura, de nuestra poesía, la deselitización de la palabra, nunca antes alcanzada en nuestro país. Hemos sembrado focos de creación poética en cada pueblo, ciudad o región de nuestra patria. La pareja humana, la familia misma, es la que se enriquece con este cambio y con la riqueza poética y espiritual de la mujer.